les bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. No sé, yo creo que el micrófono está apagado. Mira a ver si es cierto. Apagué, no lo prendo. Así que fue mi culpa, solo mi culpa. Ahora sí. Una vez más, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Amén. El salmista dice que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Así que disfrutemos este momento. Gloria a Dios. ¿Qué tal si me acompañan a orar primeramente por la palabra que va a ser leída y luego buscamos la palabra del Señor en Marcos 10, capítulos 17 al 31? Los niños. Los niños. Bueno, mi amor. Los niños de esta casa, como siempre digo, no los que se sientan niños, sino los niños de verdad. Pueden acompañar a su maestra, que está allá de arriba allá. Así que vayan y después me cuentan. Mira quién va por ahí. En cielo. Eso va a primera fila por aquí para abajo. Aleluya. Qué bueno ver que en la casa, ¿verdad? Siguen cada día llegando más niños. Próximamente estaremos anunciando varias cositas, actividades de verano, para que promocionen en la comunidad. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús es que estamos ante tu presencia. Como bien cantábamos, Hosana en la altura. Qué bueno saber que tú viniste, que eres el Rey de nuestra vida, Dios. Te damos gracias, Padre amado, por cada cántico que hemos entonado en esta mañana, que adoran, exaltan tu nombre, pero también nos dicen una verdad. Verdades como que queremos ver un avivamiento, pero es por medio de una iglesia humillada en oración, una iglesia quebrantada por el poder de tu palabra, que eso se va a lograr. Que tu Espíritu Santo nos va a llenar y veremos manifestaciones y veremos también gente quebrantada por el mismo poder, corriendo a los templos, buscando de ese Salvador que el mundo no puede ofrecer. Así que gracias, Dios. Te pido, Padre amado, en esta mañana que tu palabra llegue a nuestros corazones, que respondamos, Señor, al llamado que tú nos haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buscamos Marcos 10, versículos 17 al 31, van a estar proyectados en la pantalla. Así que el que no tenga la versión Nueva Traducción Viviente y no quiera perderse la lectura, pues ahí van a estar. Y el técnico que está al bate, que está allá atrás, alerta y despierto. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Marcos 10, 17 al 31. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso la cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos,
es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible. Pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, como siempre. No lo dice él, lo digo yo. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguró que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Señor, añada bendición a su palabra. Subraye lo que notó en esa lectura que le llamó la atención como nunca antes. Porque en esa porción que compartimos hay mucho. Y cuando uno la lee en esta traducción, como uno dice, wow, esto estaba aquí. Este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Esta porción del capítulo en la vida de Jesús, posiblemente ocurrió una semana antes de su crucifixión. Ya Jesús iba camino a Jerusalén, comienza el texto diciendo, el lugar donde la historia de la humanidad cambiaría para siempre. La semana que viene celebramos esa semana que cambió la historia del mundo. Hoy tú y yo sabemos esto porque podemos leer y ver qué vendrá luego. Tenemos la historia completa de principio a fin. Es más, lo que no ha ocurrido ya lo sabemos cómo va a ocurrir. Pero aquellos que caminaban con Jesús ni siquiera se imaginaban la magnitud de lo que les esperaba en aquella ciudad. Aunque en varias ocasiones Jesús les relató con detalle qué iba allí a ocurrir. Jesús nunca dejó de hacer lo que fue llamado a hacer, que era mostrarle al mundo y enseñar a todo aquel que se interesaba en aprender cómo era el reino de los cielos y qué cosas eran verdaderamente importantes para todo aquel que quería formar parte del mundo. En su peregrinar por la tierra, Jesús sanó y libró de demonios a muchos, por no decir a cientos. Dio de comer a miles y discipuló solo a 12. Estos 12 dejaron todo lo que tenían, familia, trabajos, seguridad, por ir en pos de aquel que un día, y sin ofrecerles mucho, les dijo, síganme. Es difícil dejar todo lo que uno tiene, la seguridad de lo que uno tiene, para seguir a alguien que como parte de su discurso de bienvenida te recuerda que las aves tienen nido, los animales tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Así que, si somos realistas, ¿cuántos de nosotros hubiésemos respondido al llamado de Jesús de sígueme en ese tiempo? ¿Cuántos de nosotros? Estos que estaban con Él desde el principio vieron los milagros y las sanidades que Jesús hizo, pero los vieron después de aceptar el llamado. Y muchos otros siguieron a Jesús al principio, pero por la motivación incorrecta. Muchos de aquellos que comenzaron a seguir a Jesús decían, este es el Mesías prometido, aquel descendiente del trono de David que nos promete la palabra, que librará a su pueblo de la opresión y la esclavitud. Pero en el camino fueron descubriendo quién era realmente, cuál era la batalla que venía a enfrentar y a pelear con nosotros y quién era el enemigo. Y
de cuál enemigo era ese que nos iba a librar. Así que las multitudes que le seguían cambiaban de pueblo en pueblo. Pero estos 12 se mantuvieron desde el principio hasta el fin con él, y su pensamiento fue transformado poco a poco durante esos 3 años y un poco más de travesía. ¿Qué se iban a imaginar esos 4 primeros pescadores que Jesús llamó, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, que iban a presenciar en solo 3 años tantos milagros y eventos sobrenaturales? Y que la decisión de dejar todo lo que tenían para seguir a Jesús los llevaría a experimentar todo lo que vivieron. Ni imaginarse. Es un sacrificio grande el que hicieron aquellos 12. Así de impactados fueron por Jesús, que bastó solamente una mirada de él y un sígueme para dejarlo literalmente todo. Cuando leemos el relato que les compartí al principio de esta lectura de Marcos, vemos a Jesús siendo interrumpido en este camino hacia su destino final por un hombre muy peculiar. Este hombre, podemos ver por lo que se dice, que tenía dinero, muchas posesiones, era educado y un devoto practicante de la religión judía. Reconoce a Jesús como un maestro, un hombre que tiene autoridad y conocimiento de la palabra, y le hace la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué se postra? Esta es la pregunta que le hace a aquel Jesús que estaba pasando por él. A lo que Jesús le contesta con el discipulado 101. Tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Como que dice, pues si estás haciendo eso, estás hecho. Dato curioso: Jesús le menciona los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con otros. Esos que podríamos resumir, o mejor dicho, esos que Jesús resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A lo que el hombre le contesta, muy seguro de sí mismo: todo eso he guardado desde que era muy joven. Yo me lo imagino hasta con un cierto orgullo de santidad. Y todos sabemos lo que pasó luego. Jesús le sube la vara y lo confronta con su realidad. En ningún momento vemos en el relato que el hombre le dice a Jesús que era rico. No se ve eso. Tal vez se le notaba por encima. Pero creo que lejos de eso, Jesús ya había echado un vistazo al corazón de aquel hombre, y por estas razones que le lanza como un balde de agua fría el último requisito necesario para alcanzar aquello que él buscaba. Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y a los necesitados, y luego sígueme. Hasta ahí le llegó la alegría a aquel hombre, que posiblemente lo que esperaba era la aprobación del maestro en cuanto a su manera de vivir. Este hombre predica, es un hombre conocedor de la palabra de Dios, así que yo me las voy a echar aquí conmigo. Tal vez buscaba que aquel Jesús del que todos hablaban y que estaba en moda, al escuchar lo que él le dijo, le diera una palmada en el hombro diciéndole: muy bien, ya estás adentro, ya tienes el ticket para entrar al reino de los cielos. Pero lamentablemente para él, la respuesta que recibió le hizo salir de la presencia de Jesús, como decimos acá, con el rabo entre las patas. Para los que nos ven desde otros países, con la parte trasera del perro entre las piernas. Posiblemente ya has escuchado a saciedad esta historia y te han predicado un sinnúmero de veces acerca del hombre rico. A mí me lo han predicado, lo he escuchado un montón de veces. Pero hoy lo que yo quiero es que comparemos a este que, teniendo de sobra, por no desprenderse de lo material, no acepta el llamado, con aquellos que dejaron lo único que tenían para sustentar a los suyos, con tal de seguir a ese que estaban convencidos que les cambiaría la vida. Y ahora es que voy a predicar. Y es que tú y yo
Podemos ser cualquiera de estos. Es admirable ver cómo hay gente que lo poco que saben o lo poco que tienen lo ponen a disposición. Entregan todo al Dios que no solo los llamó, sino que los amó y los rescató cuando habían pensado que no quedaba más que hacer. Aquellos discípulos estaban muy cómodos haciendo lo que sabían hacer antes de que llegara Jesús. Pedro pudo haber estado toda la vida fácilmente pescando. Algunos eran pescadores, como estos hermanos que mencionamos al principio, otros cobradores de impuestos. En fin, hombres, mujeres, hombres normales y corrientes, viviendo sus vidas como les había tocado y sin ninguna expectativa hacia el futuro. Antes de Jesús, esa gente estaban bien con lo que estaban haciendo. Trabajo de 8 a 5, un mes de vacaciones, Navidad y verano libre. No hay que buscar. Hasta que chocaron con Jesús. Ahí todo cambió. Se entregaron por completo a ese que les permitió ver un futuro glorioso para aquellos que deciden dejarlo todo. Escuche bien. Para ir en pos de él. Dejarlo todo para ir en pos de él. Hoy el Señor quiere que tú, que no has dejado y que no has dado el paso de fe, comprendas de una vez por todas que tu futuro será uno completamente diferente al que te espera si tomas la decisión correcta. Y mis amados, Cristo es esa decisión. Puedes vivir tu vida acumulando cosas materiales, disfrutando de aquello que puedes ver y tocar y seguir yéndote de este lugar domingo tras domingo pensando, la semana que viene lo haré. Daré el paso. Dejaré aquello que me ata a este mundo y entonces le seguiré por completo. Y ahí, con ese pensamiento, lo está arriesgando todo. Porque ninguno de nosotros sabe si habrá un mañana. Tal vez eres de las personas, de los que piensan como aquel hombre. Yo hago todo lo correcto. Soy bueno y me porto bien. Vengo a la iglesia. ¿Qué más necesito? Y con esa actitud le das la espalda a aquel que te está diciendo, lo quiero todo de ti. No solo tu buen comportamiento. Quiero que seas capaz de dejarlo todo, aún lo que te da seguridad de este lado del cielo, y me sigas. Así que no salgas hoy de aquí nuevamente como aquel hombre rico, con el rabo entre las piernas y con el rostro triste. No son solo las riquezas las que nos limitan a tomar la decisión de seguirle como Él desea que lo hagamos. Todo aquello que pones como obstáculo para dar el paso de entregarte por completo a Jesús está simbolizado por aquellas riquezas que el hombre no quiso dejar. Y ustedes digan, esa predicación es para gente inconversa. No, yo le estoy hablando a la iglesia. A hombres y mujeres que domingo tras domingo se reúnen a adorar y alabar a Dios, que cumplen con todo lo establecido en las Escrituras, pero que tienen algo en sus vidas que no les permite dejarlo todo y seguirlo. Queremos tener lo mejor de los dos mundos. Y mis amados, eso es imposible. Porque uno siempre se va a imponer al otro. Aquel hombre a los ojos de los discípulos cumplía con todos los requisitos para entrar por vía directa al reino de los cielos. Por eso es que se preguntan entre sí, óyeme, si Jesús le dijo eso, ¿quién va a poder entrar? Pero Jesús vio lo que aquellos hombres no. Jesús ve lo que aquellos hombres no. Se da cuenta de que aunque era muy bueno guardando los mandamientos, no lo era cumpliéndolos, y que su amor por las riquezas era mayor que el amor por el prójimo.
incluso para hacerle caso a aquel que él se le acercó, considerándolo como ese hombre que sabe lo que hay. No se lo pidió cualquiera. Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Jesús en una ocasión nos enseña que 2 mandamientos son los que resumen la ley. Amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre que dijo guardarlos todos no pudo cumplir con el que demostraba el amor al prójimo. Aquellos discípulos, asustados luego de la dura sentencia hecha por su maestro, comienzan a recordarle que ellos sí lo habían dejado todo. Como si Jesús necesitara que nosotros le recordáramos eso. Y Jesús les señala uno por uno los beneficios que en el postrer día tendrán por los sacrificios hechos. Pero les deja saber, una vez más, que no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Y les advierte que muchos que ahora son más importantes, en ese día serán los menos importantes, y que aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. En la versión popular y conocida, este es el famoso verso: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que no se trata de quién es el más apto, ni quién tiene los requisitos necesarios, según el hombre, para entrar en el reino de los cielos. Se trata de la disposición del corazón para entregar por completo lo mucho o lo poco que tengamos. Y no hablo de lo material. Escuche bien, iglesia. No hablo de lo material, porque el más pobre de los pobres puede entregar la mejor ofrenda, una mejor ofrenda que el más rico de los ricos. Yo hablo en esta mañana y el Señor quiere decirte en esta mañana que Él está hablando de que lo quiere todo. Él lo quiere todo. Y usted mira los apuntes míos y aquí se acaba la predicación y yo puse ahí abajo ministración. Y esta mañana mientras pensaba decía, wow, Señor, esta es la parte difícil. Y oraba. María se estaba bañando y yo estaba orando en la cama. El Señor me puso en el corazón. Pregunta es, si el Señor te dijera hoy, deja a mis hijos, deja a tus hijos en mis manos y sígueme, porque tus hijos o tus nietos son los que te están atando a entregarlo todo. Deja tu matrimonio en mis manos y sígueme. Deja las excusas y sígueme. Deja el cansancio que dices que tienes y sígueme. Entrégate por completo. Porque yo sé cuidar de eso que tú vas a dejar. Y yo sé que hay mucha gente aquí, y me incluyo, que tenemos cosas que dejar y que no nos permiten que nos entreguemos por completo. Queremos que Dios nos use como a esos grandes apóstoles, ministros y predicadores, pero no queremos soltar esto que nos está aguantando, esa ancla que nos tiene firme en tierra. Y no hablo del Señor, que es la piedra firme, no, la que nos mantiene pegada al mundo. Queremos que nuestro matrimonio
gobierno se arregle, que nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos sean mejores personas. Pero tenemos que estar aquí para cuidarlo. No puedo ir a la iglesia, muchacho, no puedo dejar al nene solo. No, yo no puedo decir que sí a esto que el Señor está llamándome hace rato que tengo que hacer, porque ¿quién cuida a mi esposa? ¿Me están entendiendo? A veces ponemos como excusa preocupaciones que decimos que le entregamos a Dios y no se las entregamos. Decimos que entregamos a Dios nuestra situación económica, pero tenemos que trabajar las horas que no nos piden que trabajemos, porque si no, no llega el sustento a casa. Y se nos hace duro sacrificar eso. Y le hablo a la iglesia. Y estas son cosas malas, pesadas para un pastor decirlas. Porque la gente escucha que uno dice algo y se pone a seguir el nombre. No, esto está diciéndolo por mí. Y puede ser que salgas de aquí hoy con la cara larga y el rabo entre las patas. O puede que salgas convencido de que Dios te está hablando y que ya está bien. Que Dios desea realmente que tú entregues esas cosas que tú no has hecho y que confíes en Él, que no lo estás haciendo y que lo sigas. Es curioso, en uno de los versos en uno de los evangelios que te habla del relato de cuando Jesús llama a Pedro. Pedro era ¿qué? Pescador de profesión. Cuando Jesús llama a Pedro, primero le dice, tira la red. Todos sabemos la historia aquí, ¿verdad? Cuando esa red salió, tuvieron que venir otras barcas a recoger los peces que habían, porque Pedro no podía con los peces. Peces que son el sustento de su familia. Escuche, peces que son el sustento de su familia. Y que esa venta de esa pesca pudo haber resuelto muchos meses de hipoteca, luz, agua, teléfono, celular, carro. ¿Y saben qué hizo Pedro? Soltó las redes. Encárguense ustedes de eso. Y siguió a Jesús. Dejó lo seguro por aquel que dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Somos una iglesia pequeña? Claro que sí. Pero estamos siendo llamados a grandes cosas. Somos simples pescadores con un botecito, pero Dios nos está diciendo, hey, siempre que la casa que dejaste, que la familia que dejaste, yo te la voy a multiplicar 100 veces. Y esto me trae directo a los que creen en la prosperidad. Dígame si usted ve en la palabra que Pedro tuvo 100 casas. Pero salía de preso y donde estuviera había un hogar. Que le abría las puertas, que le daba comida, que curaba sus heridas. Y no eran sus hermanos carnales. Esa es la promesa. Casas, hermanos y padres, donde quiera en el mundo, que el Señor te llame. Pero tienes que contestar al llamado. El Señor te llama en esta mañana.
Y Él desea que lo entregues todo. Gloria a Dios. Y que no te preocupes, porque Él te va a sustentar. Así que inclinen sus rostros. Y si el Señor te ha hablado en esta mañana, ponte en pie. Si el Señor tú entiendes que te está llamando, ponte en pie. Si entiendes que ya está bien de las excusas porque me he cansado de darte excusas, Señor, ponte en pie. Dios lo quiere todo. Y cuando es todo, es todo. No pretendas que el Señor te arregle las situaciones de tu hogar, cuando lo único que Él te está pidiendo es que le obedezcas en lo que te está diciendo y no lo haces. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquellos que se están poniendo de pie están haciendo un compromiso real en esta mañana. Señor, yo quiero entregarlo todo. Padre, en tu nombre oramos. Ay, Espíritu Santo, ¿quién mejor que tú para conocer nuestros corazones? ¿Quién mejor que tú para conocer aquello que está pasando en nuestra vida? Aquello que nos estás llamando a dejar. Hoy lo entregamos, Dios. Oro y me uno a cada uno de los hermanos y hermanas que se ha puesto de pie, porque están diciendo sí al sígueme tu vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar de tal manera que comprendamos que lo que estamos dejando es basura comparado a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence y que entendemos que está hablando directo a nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor. Somos tu iglesia, Dios. Y no queremos salir de aquí con la cara triste, porque tenemos mucho que dejar y no quisimos. No queremos esperar el domingo que viene, porque tal vez no lleguemos. Ayúdanos, Señor. Dirige nuestros pasos y dinos, Dios, qué quieres que hagamos. Solamente nos entregamos a ti, confiando en que tú tomas control de nuestra vida completa, que tú te encargas de las situaciones que no están resueltas y que me tuvieron hasta hoy atado para decirte, aquí estoy, te sigo. Y ya tú tomas control de ellas. Nosotros no nos preocupamos más, simple y sencillamente de escuchar tu voz y hacer aquello que nos has llamado a hacer, de obedecerte, Señor. Hoy lo entregamos todo a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por lo que estás haciendo en medio de esta iglesia, tu iglesia. Así que, Señor, que no demos un paso sin que tu presencia sea la que nos dirija. Nos entregamos por completo a ti, confiando, Señor, en que ya tú tienes todo resuelto. Gracias, Señor. En Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria.